Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Continuamos el día de hoy, este día de reposo, Shabbat, el día más anhelado, el día más esperado para el pueblo de Israel. Estamos contentos, estamos felices porque justo el día de hoy continuamos con la serie de estudios que denominamos el ABC del creyente. El día de hoy estaremos hablando de un tema muy interesante que es justo del espíritu de Elohim, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Así que veamos acerca de el Ruach HaKodesh como la guía de Elohim en nuestra vida. Imaginemos que estamos en una ciudad completamente desconocida. De repente no tienes mapas, no tienes brújula, no tienes ni siquiera una señal clara de dónde estás. La pregunta es, ¿cómo encontrarías el camino correcto? Seguramente sería muy fácil perderse. Ahora piensa en tu vida espiritual. Sin dirección, sin las palabras del Creador, la realidad es que podríamos perdernos fácilmente en la confusión y las influencias del mundo. Pero mira, Elohim, en su amor y misericordia, no nos dejó huérfanos, nos dio su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, para guiarnos en la verdad y en la obediencia a su Torah. Así que veamos hoy, desde la profecía en Joel capítulo 2 hasta su cumplimiento en Hechos capítulo 2, veamos cómo es que Elohim ha derramado su Espíritu sobre su pueblo. ¿Qué te parece si comenzamos con Joel? Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo número 29. Joel capítulo 2, versículo 28 y versículo número 29. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Es importante el diferenciar cuando habla de espíritu con mayúscula. Nos está hablando acerca del Ruach HaKodesh, que es el espíritu de Elohim. Joel nos está hablando de un derramamiento del Ruach HaKodesh sobre su pueblo como señal de restauración. Esto es muy importante e interesante. El profeta Joel nos está hablando de un derramamiento del Ruach HaKodesh sobre su pueblo como una señal de restauración. Ahora, es importante mencionar que en el contexto de Joel, Israel se encontraba en el exilio, se encontraba en desobediencia, pero mira qué interesante, el Creador prometió restaurar a su pueblo a través de su espíritu, del Ruach HaKodesh. Veamos Ezequiel capítulo 37, versículo número 14, porque esto nos conecta justo con nosotros hoy día, pueblo de Israel disperso. Ezequiel capítulo 37, versículo número 14, y pondré mi espíritu, volvemos a ver en mayúscula, y pondré mi Ruach HaKodesh en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Yahweh, hablé, dice Yahweh. Fíjate qué importante, porque vemos cómo es que el Ruach HaKodesh es la clave en la restauración del pueblo de Israel. Es la clave en traer vida a los huesos secos. Oseas, capítulo número 6, versículo 1 y versículo número 2. Venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 y versículo número 20. Ezequiel, capítulo 11, versículo 19 y versículo número 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos,
y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Elohim. Esto es muy importante porque nos damos cuenta que la idea de regresar a casa como pueblo de Israel disperso es a través del Ruach HaKodesh, que se trata del Espíritu de verdad. Cuando Israel salió de Egipto, Elohim los guió con una columna de nube y de fuego. Éxodo capítulo 13, versículo número 21. Éxodo capítulo 13, versículo número 21. Y Yahweh iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Ahora en nuestra vida, el Ruach HaKodesh nos guía como esa columna espiritual en el camino a la obediencia. Veamos ahora el cumplimiento en Hechos capítulo número 2, una promesa que se hizo realidad. Hechos capítulo 2, versículo 1 al versículo número 4. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. ¡Qué interesante! En Shavuot, Elohim derramó su espíritu sobre los discípulos de Yahshua. Ahora, ¿por qué en Shavuot? Porque justo es la misma fecha en la que se entregó la Torá en el monte Sinaí. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al versículo número 25. Éxodo capítulo 19, versículo 16 al versículo 25. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Y descendió Yahweh sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Yahweh a Moshe a la cumbre del monte, y Moshe subió. Y Yahweh dijo a Moshe: Desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Yahweh, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Yahweh, para que Yahweh no haga en ellos estrago. Moshe dijo a Yahweh: El pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: Señala límites al monte y santifícalo. Y Yahweh le dijo: Ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Yahweh, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moshe descendió y se lo dijo al pueblo. Y posteriormente encontramos en el siguiente capítulo las palabras que dio Elohim en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, el Creador escribió la Torá en tablas de piedra. Y mira qué interesante, ahora en Hechos capítulo 2 le escribe en el corazón. Hechos capítulo 2 versículo 1 al versículo número 4. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. Jeremías capítulo 31, versículo número 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh.
Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim y ellos me serán por pueblo. Cuando leemos Éxodo capítulo 19, cuando la Torá fue dada en el monte, tembló y hubo fuego. Éxodo 19, versículo 16 al versículo número 19. Volvemos a leer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahweh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Ahora vamos nuevamente a Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Y vemos justo que cuando el Ruach HaKodesh fue dado, hubo viento recio y lenguas de fuego. Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Shavuot, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Ruach HaKodesh y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Ruach les daba que hablasen. ¿Te das cuenta? Todo lo que fue, eso mismo será. No hay nada nuevo debajo del sol. Esto nos muestra entonces que la Torá y el Ruach HaKodesh no están en conflicto, sino que trabajan juntos. ¿Te das cuenta? Y es así como el Ruach HaKodesh nos guía en la obediencia a la Torá. Es así como el Ruach HaKodesh nos guía en obediencia a la Dabar de Elohim, que es Yahshua. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 al versículo número 27. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi Ruach HaKodesh, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Te das cuenta? El Ruach HaKodesh no nos lleva a desobedecer la Torá, sino que nos da el poder para poderla cumplir. El Ruach HaKodesh es nuestro maestro y nos recuerda las palabras de Yahshua. Juan capítulo 14, versículo número 26. Mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos al libro de Salmos 143, versículo número 10. Salmos 143, versículo número 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Elohim. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Fíjate bien, así como un GPS te da indicaciones precisas para no perderte en una ciudad, de la misma forma el Ruach HaKodesh nos guía para caminar en obediencia sin desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Deuteronomio capítulo número 5, versículo número 32. Mirad pues, que hagáis como Yahweh vuestro Elohim os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Mira, el Ruach HaKodesh es como un faro en la oscuridad. Nos guía de regreso a casa. La diferencia entre manejar con y sin un mapa, comparándolo con vivir con y sin la dirección del Ruach HaKodesh. ¿Te das cuenta? Amado pueblo de Israel, es importante que el regreso a casa sea a través del Ruach HaKodesh, el espíritu de Elohim, porque es justo la garantía para la restauración del pueblo de Israel. Nos llama a salir de la confusión de las naciones y regresar a la Torah y al pacto del Creador. Efesios, capítulo número 1,
versículo 13 y versículo número 14. Dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Ruach HaKodesh de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mira, así como Israel recibió el Ruach HaKodesh en el monte Sinaí para caminar en obediencia, hoy nosotros lo recibimos para prepararnos para la segunda venida del Mesías, Yahshua, la Dabar de Elohim. En este tiempo el Creador está llamando a su pueblo disperso a volver a la obediencia a través de su Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh. Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Zacarías capítulo 4, versículo número 6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Yahweh a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, ojo y subraya ahí, sino con el Espíritu, el Ruach HaKodesh, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Qué interesante. Aquí la pregunta es: ¿estás dejando que el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu de Elohim, te guíe? ¿O será que sigues confiado en tu propia sabiduría? Primera de Corintios capítulo 2, versículo número 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach HaKodesh, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Qué importante que el Ruach HaKodesh sea en nuestra vida, en este retorno como pueblo de Israel a casa. Lo que nos está hablando Primera de Corintios es que sin el Ruach HaKodesh hay muchas cosas espirituales que simplemente para nosotros serán locura. Oye, ¿por qué el Shabbat? Tevilá, Brit Milá. ¿Por qué? Dice Primera de Corintios: porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Ruach HaKodesh, porque para él son locura. Amado pueblo de Israel, ¿te das cuenta de la importancia del Ruach HaKodesh en nuestra vida para poder entender y comprender la plenitud de las palabras? Leamos otro versículo bíblico. Acompáñame por favor al libro de Romanos. Romanos capítulo número 8. Romanos capítulo número 8, versículo número 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Ruach HaKodesh. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Ruach HaKodesh mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Amado pueblo de Israel, ¿te das cuenta de la importancia del Ruach HaKodesh en nuestra vida? Ahora, esto nos pone a pensar y a reflexionar. Porque si tu líder espiritual no te está hablando de las palabras de verdad, que es la Torá, yo me pregunto entonces, ¿cuál es el espíritu que habita en determinado líder espiritual, que niega toda palabra del Creador? Amado pueblo de Israel, hoy es tiempo de pedir, de anhelar por el Ruach HaKodesh en nuestra vida, en este retorno a casa como pueblo de Israel. Hoy es el tiempo de volver a la Torá y al pacto con el Creador. No esperes más. ¿Qué te parece si oramos en este momento, justo para pedir que el Ruach HaKodesh sea con nosotros? Abba Kadosh, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, venimos ante ti como pueblo de Israel disperso entre las naciones, reconociendo que hemos estado lejos de tu Torá, lejos de tu camino. Pero hoy, con un corazón humilde, nos volvemos a ti, clamando por tu Ruach HaKodesh, el Espíritu de verdad, para que nos guíe en obediencia y nos haga caminar en tu justicia. De acuerdo a Ezequiel capítulo 36,
versículo número 7, nos habla y dice: y pondrás tu espíritu dentro de vosotros, y harás que andemos en tus estatutos, y guardemos tus decretos, y los pongamos por obra. Padre, derrama sobre nosotros tu espíritu, así como lo prometiste en Joel capítulo 2 y lo cumpliste en Hechos capítulo 2, para que podamos entender tu Torá, para que podamos seguir a Yahshua, la Dabar hecha carne. Dice tu palabra: mas el Consolador, el Ruach HaKodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Renueva nuestro corazón, purifícanos, condúcenos de regreso a casa como tu pueblo restaurado. No queremos seguir en caminos de desobediencia, sino ser luz entre las naciones y testimonio de verdad. Abba, ayúdanos a ser sellados con tu Ruach HaKodesh y preparados para la segunda venida de nuestro Mesías Yahshua. Que cada día podamos escuchar tu voz, que cada día podamos obedecer tu voluntad y que de cada día podamos proclamar tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Yahshua, nuestro Mesías. Amén. Amado pueblo de Israel, si esta oración y este mensaje resuena en tu corazón, te pido que compartas este mensaje para que el amado pueblo de Israel hoy disperso y que anhela regresar a casa, regrese a casa. Suscríbete y activa la campanita para seguir aprendiendo juntos. Shabbat Shalom.